El Camino de Santiago ha sido el gran nudo de comunicación en Europa. Miles de personas han recorrido desde hace siglos el llamado Camino francés. Hoy día, que estamos más concienciados con asuntos como la accesibilidad, es precisamente el problema de las barreras arquitectónicas uno de sus asuntos pendientes. No todos los peregrinos pueden emprender el camino, precisamente porque no es accesible en su totalidad, al igual que ocurre en muchas de sus edificaciones, tanto privadas como públicas, como por ejemplo en algunas de las iglesias. No todos son tirones de orejas, también hay ejemplos de buenas prácticas en albergues y empresas privadas o también en templos y espacios públicos como la iglesia de San Martín, donde, aunque todavía quedan mejoras por hacer, se apuesta por la plena accesibilidad. Hoy es protagonista el Camino Accesible. El de Santiago es, por excelencia, el camino de todos los caminos. ¿Pero es una vía accesible para todos? Pues no. Hoy día, en pleno siglo XXI y con todo tipo de leyes y normativas reguladoras, no todo el mundo puede hacer el Camino de Santiago. No es 100% accesible. Hay tramos en el camino donde el entorno o la naturaleza pues nos imposibilita que el tramo sea lo más adecuado para las personas con discapacidad, incluso para todo el mundo. Al final, una mujer embarazada puede disfrutar y le cuesta un carrito de bebé, una rotura de alguna lesión en algún tren inferior, tipo pierna o así, te puede provocar que de forma transitoria tengas una discapacidad que no va a ser permanente en el tiempo, pero sí que verá que pues, durante unos meses vas a tener dificultad para acceder a los espacios. Eso también se utiliza. O sea, yo creo que al final, si pensásemos, yo creo que la accesibilidad es pensar para todas las personas. O sea, da igual el estado, el momento de cada uno. Si se piensa para todos y se coge la parte más desfavorable y a partir de ahí se trabaja en adaptar el espacio, todos disfrutaríamos de todo. Y no hablamos solo del trazado. Este problema afecta también a los establecimientos, templos, municipios. Antes de ir de viaje tienes que enterarte cómo es el hotel y a veces te informan y no te informan bien. Te dicen que sí que es accesible, bueno, y es que accesible quieren decir que la puerta es un poco ancha, que no es muy estrecha, pero el cuarto de baño no es accesible, hay bañera, tampoco puedes, no tienen agarraderos, tampoco puedes, entonces la habitación es muy estrecha y no puedes con la silla dar vueltas. Entras derecho, justo están las camas y como digo yo, te lanzas a la cama y ya está. No hay otra manera de meterte. Todavía hemos detectado muchas necesidades de sensibilización, sobre todo no solamente las personas particulares, los entes privados, a la hora de hacer accesible un establecimiento, un bien o un servicio, sino también incluso la propia administración pública, porque para que podamos llegar en efecto a los diferentes espacios, ya no es solamente entrar en el edificio, sino también que el entorno sea accesible para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todo el itinerario completo, de toda la cadena de accesibilidad, desde que planifican el viaje hasta que finalmente llegan a sus casas. Queda mucho trabajo por hacer. Ha habido avances, yo en lo que he podido ver ha habido avances, pero aún queda muchísimo por hacer y yo creo que es una cosa que por un lado es un derecho que no le podemos negar a las personas que tienen algún tipo de problemas con la movilidad y luego además también es algo a aprovechar en el Camino de Santiago porque da opción a mucha más gente a disfrutar de esa ruta, de lo que es el Camino de Santiago. Entonces, por un lado, conseguimos que puedan acceder todas las personas al Camino de Santiago y por otro lado, conseguimos que el Camino de Santiago pueda llegar más gente, que es la gente que tiene algún problema de accesibilidad.
más de 300.000 personas recorren cada año el Camino de Santiago, una cifra que podría incrementarse si este fuera completamente accesible. Y para avanzar en esta dirección, COCENFE comenzó a trabajar en una guía de accesibilidad. Buscamos unas alternativas para que las personas con discapacidad, pues, que esa subida pues, no pueden realizarla de forma cómoda, vayan por la carretera o por otras vías, aún perjudicando a veces que los kilómetros son más, o bueno, pues, pero bueno, sí que es verdad que no llegan a este punto y se tienen que parar y volver para casa, sino que dentro de la guía lo que buscamos es alternativas. Sí, es un proyecto que se llevó a cabo durante 4 años, que acabó siendo una app donde está todo concentrado y se pueden ver alojamientos, se pueden ver rutas, se pueden ver las alternativas a esas rutas convencionales para que las personas pues, puedan utilizarlas. Y dentro de la guía pues, lo que hemos estado haciendo es un poco concienciar a los establecimientos y alojamientos para que cuando el peregrino con discapacidad pase por su establecimiento sean conscientes y sepan qué es lo que tienen que tener y cómo tienen que adaptar el espacio para que lo puedan utilizar de la mejor forma posible. No buscamos que sean adaptaciones perfectas, lo que queremos es que sea algo practicable donde la gente pues, cuando pase por allí lo pueda utilizar y pueda hacer uso de ello. La guía, que es muy sencilla, una guía de accesibilidad, también les damos pautas sobre cómo convertir un establecimiento en un espacio accesible, una ficha de accesibilidad también para que puedan pasar un pequeño checklist y vayan comprobando las diferentes estancias y conozcan de una forma sencilla cómo pueden convertir un espacio que no es accesible en un espacio accesible. Y por otra parte también cuentan con la oportunidad a través de nuestra app de difundir sus servicios y su establecimiento de forma totalmente gratuita, con lo cual también entendemos que es una oportunidad para que las personas con discapacidad se animen a disfrutar y conocer la provincia de Palencia, que tiene muchos recursos culturales y muchos recursos también turísticos que ofrecer, y por otra parte para que poco a poco la población, el asentamiento de población en el medio rural se vaya consiguiendo, vayamos avanzando y a la vez también podamos poner en valor la cantidad de recursos turísticos que merecen mucho la pena conocer de nuestra provincia. Lo que sí que hicimos es marcar como estrellas o como, bueno, pues dependiendo del alojamiento y depende de la integración o no de la accesibilidad dentro del establecimiento, le fuimos marcando como por categorías. Entonces, pues partíamos de la categoría 1, en el que casi nada, o bueno, sí el entorno, el acceso sí que está adaptado, a la categoría 5, donde ya tenía una adaptación pues muy completa y donde bueno, pues, hasta detalles de tecnología o informática, la app o incluso la web del establecimiento estaba adaptada para todas las personas. Entonces, bueno, pues fuimos cogiendo esos criterios, marcando desde el entorno, el acceso al establecimiento, todo lo que es la recepción del establecimiento y luego ya pues ver aseos, habitaciones, el comedor y los baños de las habitaciones para ver si realmente están adaptados o no. Y en función de eso pues lo vamos plasmando. Entonces marcamos como estancias dentro del alojamiento donde ahí se puede ver claro en cada estancia qué es lo que tienen o lo que no tienen y lo que comentaba antes. De forma muy transparente, si algo no está, no está. O sea, no nos inventamos o no omitimos algo porque nos venga bien. O sea, al final lo que queremos es que la persona cuando llega al establecimiento sepa perfectamente que lo que se va a encontrar es lo que hay. Y si alguien no tiene o tiene un peldaño, lo ponemos, de cara a que el peregrino cuando se encuentre ese establecimiento sí que sepa de antemano que va a encontrarse un peldaño. Porque hay veces que bueno, pues cada persona tiene una tipología o va acompañada o no va acompañada, va sola, entonces bueno, pues dependiendo quién sea la persona, ese peldaño lo puede salvar o no. Entonces bueno, pues a veces que se puede utilizar, a veces que no, a veces que el baño está adaptado perfectamente y a veces que tiene una adaptación un poco más escasa. Pero bueno, lo que decimos, al final sí que verá que depende de qué persona lo puede utilizar o no. Entonces ahí sí que somos muy transparentes. No decimos que algo está adaptado porque nos parezca que se puede utilizar, no, si no está, no está. Y sí que verá que hay sitios y hay poblaciones donde no hay nada que esté adaptado realmente. Entonces, bueno, pues buscamos la alternativa que mejor intervención tenga para poder plasmarla en la guía y luego en la app. La guía de COCENFE está hecha a tamaño y medida, como digo yo, las necesidades reales que tenemos. Cada día son más los establecimientos que se suman al tren de la igualdad y apuestan por la plena accesibilidad. Desde el principio teníamos claro que todas las personas que entraran aquí tenían que encontrarse absolutamente cómodas y como personas, pues las personas somos distintas, queríamos que quien tuviese algún tipo de dificultad pues estuviera en su casa, ¿no? Entonces hemos instalado en el exterior para poder entrar y salir unas rampas, luego todo lo que es la planta baja es en un solo plano, es decir, se accede tanto desde recepción, el restaurante, la zona de jardín, todo es en una sola superficie sin escalones
Hay un baño adaptado en esta planta baja y luego, si se quiere acceder también a la parte superior, hay ascensor y también una habitación adaptada especialmente para personas con minusvalías, ¿no? La verdad que sí que hay partes que han mejorado bastante y sobre todo gracias al desarrollo del proyecto que iniciamos en 2014, pues nos hemos puesto en contacto con diferentes establecimientos, con diferentes empresarios, con diferentes agentes, también incluso de turismo, que son sensibles a nuestra causa, entienden que es una oportunidad también, una oportunidad económica, una oportunidad de empleo, y que por otra parte mejora la calidad de vida, mejora la calidad de las instalaciones, mejora la calidad del servicio y al final se convierte en establecimientos con responsabilidad social, en establecimientos también que son sostenibles y que permiten por otra parte que la ciudadanía acceda de una manera libre, fácil y sencilla a instalaciones que bueno, pues que de entrada en otras ocasiones eran imposibles para ellos. Nos encontramos con establecimientos que sí que acogen muy bien esa incluso formación, porque hacemos una formación dirigida a establecimientos donde sí que es verdad que la última que se hizo hace relativamente poquito y sí que hubo un aforo muy grande, que nos sorprendió incluso porque se apuntó mucha más gente de la que teníamos en principio previsto que se fuese a apuntar, pero sí que es verdad que también nos encontramos con establecimientos que aún les cuesta. Hay gente que piensa que esto es opinable. Nosotros creemos que el facilitar a todas las personas que vienen aquí unas condiciones dignas, porque en realidad las dificultades son no solo una dificultad física, en ocasiones también son una lucha consigo mismo, ¿no? La sensación de que tiene dificultades para moverse, ¿no? El dignificar para todos la instalación es algo que no puede estar en cuestión, ¿no? Hay que partir que cualquier persona que quiera hablar de turismo y accesibilidad o cualquier persona que tenga un establecimiento puede enfocarlo de dos maneras, como una obligación legal que hay actualmente y que bueno, los establecimientos antiguos pues tendrán que irse adaptando, o verlo como una inversión de cara al futuro. O sea, que los costes que tenemos al final no van a ser un coste, van a ser una inversión porque se va a acabar rentabilizando. Es ese potencial económico el que puede facilitar que la plena accesibilidad pueda ser tarde o temprano una realidad. El establecimiento o los empresarios de la zona tienen un potencial de crecimiento muy grande si se diese en cuenta que realmente la accesibilidad es un negocio. La propia Organización Mundial del Turismo, en su definición de calidad, habla de la accesibilidad como uno de los requisitos. Si queremos obtener alguna certificación de calidad, ya sea en nuestro restaurante, en nuestro albergue, en nuestro hotel, en la actividad económica que sea que realicemos en torno al Camino de Santiago, tanto en Castilla y León y especialmente en Palencia, pues tenemos que recordar que la accesibilidad es uno de los ítems que nos van a valorar a la hora de conseguir esa certificación o esa distinción. Otro factor importante que tiene la accesibilidad y con repercusión económica es lo que se llama el efecto multicliente. ¿Qué significa esto? Vamos a partir de que no todas las personas con discapacidad pueden o necesitan una ayuda en un momento dado, ni necesitan una adaptación. Hay un grupo mayoritario que sí, pero no todas. Bueno, pero por cada persona que necesita una serie de medidas de accesibilidad, estamos hablando de una repercusión de 1,5 personas más se va a reflejar en los servicios de acompañamiento, se va a reflejar también en los familiares que le puedan estar con él. Pero es que este efecto multiplicador de 1,5 todavía tiene mayor repercusión, porque el 1,5 es quizás cuando hacen un viaje de manera individual. Pero imaginémonos un grupo, además que esto es un ejemplo muy típico del Camino de Santiago. Llega un grupo, 68, un autobús, 58 personas, 2 en silla de ruedas, otras 2 o 3 personas para asistencia de esas personas. ¿Pero dónde va a ir ese grupo a alojarse? ¿Dónde van a ir luego esas 58 personas a comer? Al establecimiento en el que puedan cumplirlo sus otros 2 compañeros que no les van a dejar descolgados. O sea, la multiplicación y el efecto que podemos conseguir es muchísimo mayor de lo esperado si tenemos nuestro establecimiento adaptado. Al final la gente con algún tipo de discapacidad, sobre todo silla de ruedas o usuarios de silla de ruedas que quieren hacer el camino, muchas veces no lo hacen porque les falta ese recurso de poder alojarse, de poder ir al servicio, de poder comer o de poder estar al final de la etapa tranquilos y poder disfrutar de la población donde estén. Ahí es donde, si la gente se diese cuenta de ese potencial, se crearía mucho empleo, Luego otra cosa importante es, sobre todo en los tiempos que corren, es también la publicitación gratuita. Hemos detectado en las diferentes webs que informan de la accesibilidad turística que cada vez es mayor el número de consultas, y no solo del colectivo de las personas con discapacidad o incluso del turismo senior, que también es muy necesario, muchas veces lo necesita para poderse deambular, sino estamos hablando que hay una gran cantidad de consultas
que viene a buscar esa información. Claro, aquí te publicitas gratuitamente. ¿Por qué? Porque hay diferentes aplicaciones en que personas con discapacidad van informando de qué establecimientos son o no son accesibles para ellos. Entonces, al final, es una cuestión ahí que puede ser importante para que tú tengas buenas clasificaciones y la gente acabe acudiendo a tu establecimiento. El cliente en tiempo real, a través de las redes sociales, va comunicando su experiencia. Una mala experiencia que pueda tener, por ejemplo, pues, en un establecimiento de un municipio X, lo puede estar contando al que lo está viendo 5 kilómetros antes, y cuando llegue esa persona no va a acudir a ese establecimiento. No es la cuestión más importante del negocio, la cuestión más importante es que todos podamos disfrutarlo en las mismas condiciones. Eso es lo básico. Después, independientemente de que sea negocio o no sea negocio, bueno, pues hay cosas que no son negocio, pero es igual, el derecho les tenemos todos y hay que partir de ahí. Y después los resultados vienen por sí mismos. Yo no entiendo, pero yo hay sitios donde me dicen que, claro, es que nunca ha venido una persona en silla de ruedas a mi establecimiento. Digo, ya, lógicamente, tienes 3 peldaños en la entrada, lo raro es que te haya venido 1 o 2, pues normal, si no tienes adaptado el espacio, ¿cómo vas a pretender que alguien te venga? Pero ¿cómo van a venir si no les dejamos que vengan? O lo tienen muy difícil para venir, entonces imposible. Claro, si lo hacemos que sea posible, la gente ni se lo plantea, pues va. Y en el momento que hagas la intervención, al final tu negocio crecerá porque vendrá la persona con discapacidad, pero vendrá acompañada de más gente, entonces siempre es un potencial de negocio de cara al establecimiento el adaptar el espacio. Una de las cosas que estudiamos en profundidad fue cómo afecta la accesibilidad a los diferentes tipos o segmentos de clientes turísticos. Para la gente que quiera consultar la guía, que está en la página web de COCENFE Castilla y León, la podrá descargar y podrá ver que de 13 grupos humanos o segmentos, digamos, de clientes que hemos detectado, en 9 de ellos la accesibilidad puede o es obligatoria para que puedan realizar el turismo de una manera, pues digamos, en plena libertad. Yo creo que como los demás tenemos derechos y aparte disfrutamos igual que los demás de viajes, de ir a hoteles, de ir a restaurantes. Ahora, yo muchas veces paso por algún sitio, un hotel o un restaurante y digo, aquí no voy a venir jamás. Y se lo digo aunque haya alguien en la puerta. Me miran así como una cara como diciendo, pero claro, si no es accesible, no voy a ir jamás. Pero ¿cuáles son las prioridades a la hora de hacer una intervención de cara a la accesibilidad? Lo más práctico para cualquier tipo de establecimiento, lo primero son los espacios abiertos y diáfanos, la inexistencia de obstáculos, no solo obstáculos a nivel, sino obstáculos a media altura que puedan, por ejemplo, pues golpearse una persona invidente porque el bastón no va a llegar ahí para detectarlo. La señalización, una señalización completamente adecuada, muy visual, muy intuitiva, o sea, que directamente sepas lo que te están diciendo en ese momento. Y al final, ¿qué servicios utilizamos? Pues eso, pues tener unos servicios higiénicos sanitarios, los cuartos de baño accesibles, el acceso a los comedores, o alguna mesa pues para personas que van en silla de ruedas que pueda estar, bajar un poco o subir la altura para que puedan meter la silla de ruedas y comer en el mismo comedor que los demás. Son pequeños trucos, el tener rebajadas las aceras, en el que no haya escalinatas. De hecho, hacemos revisiones periódicas para comprobar que se siguen cumpliendo las cosas que estaban, porque nos hemos encontrado en establecimientos donde se ha hecho una intervención muy buena de un baño, pero después con el tiempo pues, a alguien se le ocurrió montar una mampara. Claro, esa mampara rompía la zona de transferencia de la silla de ruedas. Para nosotros ya no está adaptado, ya no vale ese espacio, no nos va a servir porque ese baño ya no está adaptado realmente. Pero bueno, pues, al final sí que vamos haciendo viendo periódicamente si siguen cumpliendo esos estándares que habíamos marcado al principio. Unos estándares que vienen marcados por la normativa, que afectan no solo a las entidades privadas, sino también a las públicas, donde también queda mucho por hacer. Se ha empezado a trabajar con seriedad en temas de accesibilidad desde hace aproximadamente, como mucho, digamos, 30 años, pero esto es muy lento. Esto es muy lento, ¿no? Y como decía el poeta, se hace camino al andar, pero cuesta, ¿no? Es como el Camino de Santiago, que al final llegas, ¿no? Pero yo creo que sí, que en los últimos años se está reforzando. Ahora bien, el tema de accesibilidad al patrimonio sí que lleva un proceso más lento. Ahí sí que hay que hacer acopio de paciencia, porque parece que es como un tema tabú. La administración pública tiene un papel fundamental, porque sí que es verdad que ya que haces el camino,
el objetivo es disfrutar del patrimonio y disfrutar de lo que te vas encontrando en él. Y cuando llegas a una población y no puedes entrar a la iglesia o no puedes entrar al museo que tiene el ayuntamiento porque no está accesible, porque no tiene una simple rampa, que muchas veces la intervención es muy sencilla. Siempre incentivamos a los gestores del espacio público, en este caso que son ayuntamientos, organismos públicos y demás diputaciones, a que inviertan en accesibilidad, ya que nosotros siempre intentamos inculcar que la accesibilidad no es solo para un colectivo determinado, sino que al final todos, cuando tengamos 80 o 90 años, vamos a ir en taca-taca, las madres con los niños, y al final es el espacio para todos, no solo para este tipo de colectivos. Un espacio, una ciudad, un municipio, un pueblo que sea accesible es amable para todo el mundo. O sea, es que a los primeros que les va a facilitar esa accesibilidad es las personas que trabajan en el establecimiento. Es decir, la accesibilidad también es salud laboral, es evitar una serie de lesiones. Yo creo que es más el compatibilizar el patrimonio con el hacerlo accesible. No saben cómo hacerlo. Pero luego hay cosas que se hacen y están muy bien hechas y no desentonan para nada, no quitan para nada de interés, de bonito, de belleza. Es una rampa bonita, es una rampa accesible y yo lo que veo es que cuando hay buenas rampas todo el mundo las usa. Puede que no siempre exista una solución perfecta, pero sí hay ejemplos de accesibilidad compatible con el respeto al patrimonio, como pueden ser San Martín de Fromista o San Zoilo en Carrión de los Condes. El Camino de Santiago es el camino mayor de Europa y hoy, pues, en un mundo globalizado en el que intentamos no hacer distinciones, precisamente una de las cosas que hay que hacer es adaptar lo que antes no teníamos en cuenta. Por ejemplo, hay sitios en los que acaso es un poco más complicado, como puede ser en nuestro caso, ¿no? Un monasterio que es del siglo XI y del siglo XVI. Claro, hay estructuras que no se pueden cambiar, pero sí que se pueden hacer pequeñas modificaciones para que sea totalmente accesible para todos. Y es lo que hemos hecho nosotros concretamente. Por ejemplo, una puerta del siglo XVI que da al claustro, bueno, pues tenía un travesaño de madera, como todas las puertas grandes de antes. Pues ¿qué es lo que hemos hecho? Pues en lugar de quitar la puerta, que es un objeto histórico, pues modificarla ligeramente para que se pueda pasar simplemente con una silla de ruedas. Es algo tan sencillo como eso. Y lo demás, pues además de tener escaleras que no se pueden quitar porque son un objeto histórico, pues hay otros sitios, otros accesos a los que se pueden utilizar rampas. Es algo tan sencillo y tan simple como eso. Y adaptarnos a las medidas. No es tan complicado. Al final es una rampa muchas veces de madera, en Fromista ya existe. Hombre, cuesta poco y tienes que tener a alguien que te acompañe o ver a alguien por la calle porque la puerta precisamente accesible está cerrada. Entonces hay que avisar para que vengan y te abran la puerta. Pero la verdad que el Señor es amable y enseguida te abre. Y un poco inclinadilla es la rampa. Para bajar sobre todo da miedo. Incluso en el peor de los casos siempre se pueden hacer estructuras que sean móviles para que en el caso de ser necesario se ponga para que puedan acceder las personas que estorban para hacer la foto, se cogen, se quitan. Igual que cuando es necesario se cogen y se ponen. No nos movemos nosotros, pues también lo mismo. Hay que hacerlo lo más fácil posible para cualquier tipo de persona. Incluso nosotros, por ejemplo, creo que el año pasado pasaron por aquí invidentes, los de la ONCE, haciendo el Camino de Santiago. O sea, para que veamos que tenemos que darlo las posibilidades a todos. Incluso ahí tendríamos que avanzar un poco más, porque nosotros no nos hace falta tocar los objetos, ¿no? Porque los vemos. Y siempre tenemos muchísimo cuidado de que hay muchas cosas antiguas que no se pueden tocar. Bueno, pues hoy existen otros medios, como son las reproducciones en 3D, que se pueden hacer copias y los invidentes lo puedan tocar y así verlo a través de sus manos. O sea, la tecnología está para ayudarlos. Hay diferentes tipos de señalizaciones o de medidas de accesibilidad, pero por ejemplo las que tienen que ver con la señalización de itinerarios y con carteles de lectura fácil, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual, es también muy apreciada por la gente extranjera, porque al final es una información muy básica que a ellos ya les indica dónde están y dónde se ubican y dónde seguir. Quiero decir que al final todas estas medidas son extrapolables a casi toda la población. En realidad la accesibilidad al patrimonio
Yo creo que es un objetivo perfectamente alcanzable. Hay ejemplos de realizaciones tanto en España como fuera de España que nos hacen ser optimistas, ¿no? Cada país plantea la accesibilidad de una forma, los escandinavos lo plantean de una forma muy directa y a veces pues se llevan por delante una escalinata de un palacio del siglo XVIII. Los franceses, que son más contenidos, tienen una experiencia muy bonita que le llaman los sens itinéraires, los itinerarios sensoriales, que hacen unas publicaciones con láminas que se pueden percibir al tacto y que te explican ese monumento, las características que son, lo puedes descubrir con la yema de los dedos. Tienes un DVD grabado por historiadores, por personas que conocen a fondo ese monumento. Es respetar el patrimonio y respetar la persona. Esa es la clave, buscar el equilibrio que sin mermar la esencia del patrimonio le facilites a cualquier persona poder acceder al mismo y no solo acceder, poder disfrutarlo. Una persona que va en una silla de ruedas, una persona que tiene dificultades de movilidad por razón de edad o por cualquier otra circunstancia, o si tienes una discapacidad, por ejemplo, visual, o tienes una discapacidad auditiva. Las intervenciones para realizar mejoras de accesibilidad en edificios públicos y privados se están acelerando, fruto de los últimos cambios normativos. Decía un sociólogo francés, Michel Corsier, que no se cambia la sociedad por decreto, pero sí que es fundamental tener un marco jurídico regulador. En España tenemos el Código Técnico de la Edificación, que desde el Ministerio de Fomento pues tratamos de actualizarlo permanentemente. Hace un año, justamente ahora, se aprobó una norma Informe UNE, la 41531, sobre criterios de accesibilidad en el patrimonio y metodologías de trabajo para aplicarlas correctamente en el patrimonio. Es la primera norma a nivel español y a nivel internacional que plantea la accesibilidad al patrimonio. La norma sobre la que nosotros trabajamos es una orden ministerial de vivienda, que es la 561/2010, que te dice que todos los espacios a partir del 1 de enero de 2019 tienen que estar, sobre todo los nuevos, adecuados a la norma, para que los nuevos espacios construidos sí que tengan esos criterios de accesibilidad. Llevamos muchos años ya reclamándolo, haciendo manifestaciones, diciendo aquí no puedo, aquí sí puedo, aquí no puedo, pero a la gente le ha costado mucho mentalizarse hasta que se ha hecho una ley y se ha obligado. Lo más importante de la normativa es sentar unas bases de criterios generales, criterios específicos y criterios propios del patrimonio que tenemos que tener en cuenta y sobre todo también subrayar en esta normativa el tema de la metodología. La metodología es clave, hay que hacer un buen diagnóstico y a partir de ahí formular mejores propuestas. Y luego también partir de que este es un tema apasionante pero complejo, porque cada monumento es un mundo. Esta adaptación de espacios públicos y privados debe realizarse conforme a la normativa, lo que exige una apuesta clara por la formación de profesionales del ramo y ha propiciado la aparición de nuevos nichos de mercado asociados a la accesibilidad. Para que se diseñen soluciones que sean accesibles, tiene que haber detrás un ingeniero o un arquitecto que tenga sensibilidad por esos temas y que tenga la formación adecuada. Porque si no va a plantear una solución que no va a tener en cuenta estas cosas y no es una cuestión normalmente de presupuesto, es normalmente una cuestión de conocer esos temas y saber cómo se deben solucionar. Nosotros desde febrero de este año estamos acreditados para inspeccionar el grado de conformidad de la accesibilidad dentro del espacio público. Cogemos la norma, la impregnamos en esas hojas de campo y medimos. Por ponerte un ejemplo, pues los anchos de paso tienen que ser de 1,80, tiene que haber una altura libre de 2,20, la pendiente tiene que ser la transversal de 2%, la longitudinal de 6%, entonces vamos midiendo el entorno sobre el que se nos suele contratar y al final emitimos un grado de conformidad de la norma mediante una serie de cálculos que es el que damos a la entidad en este caso. Es un tema de concienciación. Entonces, si las personas estuvieran concienciadas antes, ellos mismos lo demandarían, es decir, cuando fueran a hacer el diseño de un edificio, estarían pensando que ahí falta algo, que es la accesibilidad, porque muchas veces la accesibilidad es ignorada por desconocimiento. Es muy frecuente que veas soluciones en las que se podía haber tenido en cuenta la accesibilidad, que no supone un incremento de presupuesto y que simplemente era una cuestión de diseño. Y eso es porque las personas que hay detrás, el que hizo el diseño, el que hizo el proyecto, no tuvo en cuenta esas cosas, no porque le parezca mal tenerlas en cuenta, sino simplemente porque las desconoce. Uno de los servicios que nosotros ofertamos es una asesoría en fase de proyecto,
ya que muchas veces los proyectos se redactan de una manera, pero luego se construyen de otra. Por ponerte algún ejemplo, en alguna rampa que he visto que en el proyecto estaba calculada con un 10%, luego la vas a medir en campo cuando una vez acabada la obra y la rampa es del 13% y no te cumple. Entonces nosotros también ofrecemos a las entidades y a los proyectistas este tipo de servicios, que nosotros les emitimos un informe en el que validamos esa adecuación de la norma y encima damos un seguimiento en obra para que se ejecute correctamente. En caso de incumplimiento, el responsable se enfrenta a sanciones considerables, como último cartucho para promover la plena igualdad. El régimen sancionador es un recurso, yo creo que es el último recurso. Es mucho mejor el recurso de persuadir, de convencer a la gente, de explicarle el porqué de las cosas, ¿no? Usted no puede discriminar ni por razón de edad, ni por razón de distintas capacidades, ni por razón de género, ni por ninguna razón. Todo el mundo tiene derecho a poder vivir. El patrimonio tiene que ser para todas las personas, porque dices, bueno, un hotel, por ejemplo, ¿no? Pues está muy bien que sea accesible, pero con mayor razón el patrimonio, porque es el legado de las generaciones que nos han venido antes que nosotros, ¿no? En ese sentido, bueno, el régimen sancionador, pero yo creo que es mejor la persuasión. Como todo, hasta que no nos vemos obligados, o hasta que no tenemos algún familiar, o hasta que no somos alguno de nosotros, que hoy día hay muchísimos accidentes de tráfico. No se trata de que cumplas o no cumplas, se trata de que tu actuación no excluya a ninguna persona, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Luego sí, sanciones, pero sobre todo trabajo preventivo, ¿no? Medicina preventiva para que la gente se dé cuenta que hoy día es impresentable cualquier intervención que no tenga en cuenta la accesibilidad como la sostenibilidad o cualquier otro factor de calidad de nuestro entorno. Hay que incorporarlo en las enseñanzas. Entonces, lo que tenemos que hacer en las universidades es hacer efectivo ese mandato e incluirlo en los planes de estudio de manera efectiva, es decir, que ese mandato se convierta en contenidos concretos en los planes de estudio, y eso por supuesto afecta a todas las titulaciones, a las que son de ingeniería y arquitectura y al resto de titulaciones. La accesibilidad tiene un punto de utopía, pero tiene un punto de base técnica y tecnológica. Hoy día, tanto la accesibilidad tradicional como la accesibilidad basada en las tecnologías nos ofrecen unas oportunidades muy serias y muy importantes. La accesibilidad es ya un objetivo que todos tendrán que alcanzar más tarde o más temprano, pero la cuestión es hasta qué punto es hoy accesible el Camino de Santiago. ¿Qué nota sacaría en un examen de igualdad? Bueno, le pondríamos un 7 por ser generosos. Hombre, queda bastante de hacer, pero se va avanzando. Y realmente pasa eso, que cada vez hay más gente mayor. Entonces, si vamos a vivir más años, pero la calidad de vida no es buena, ya me contarás, ¿no? Sería preciso, en algunos casos, pues realizar adaptaciones más seguras para que se puedan entrar en espacios públicos o espacios privados de manera adecuada. Y también sería preciso el propio entorno que da acceso a cada uno de los recursos, que también comprobemos que realmente sea accesible, para que las sillas de ruedas puedan pasar sin ningún tipo de dificultad y para que las personas puedan disfrutar de esos espacios con total normalidad. También se podrían hacer intervenciones sobre el propio camino, pues sobre todo el terreno. En alguna zona sí que es verdad que es muy complicado cuando el terreno es pedregoso, asfaltarlo pues es casi imposible porque nadie, ni yo, nadie vamos a pedir que se asfalte un terreno donde pues, no, sería inviable a nivel económico para nadie el hacerlo, pero sí que es verdad que sí que se puede hacer alguna intervención en alguna zona con pues, entramado de madera, pues con diferentes soluciones en las que sí que facilitasen el paso. Bueno, pues esto, por ejemplo, al final aquí es muy complicado el poder romper esa subida. No obstante, todos podemos contribuir a allanar el camino hacia la plena accesibilidad, una cuesta que entre todos debemos romper.
Somos 8, 2 personas mayores ya, casi de 90 años. Tenemos gente, vienen también los fines de semana, pero lo que es en verano ya vienen todos. Ya todas las casas las tenemos ocupadas. En cuanto hay pancetada, la gente se anima rápido. Mucho más. Por eso yo creo que se pone la panceta, porque gusta. Sí, sí. Y la verbena también, que seguro que algún bailable habrá caído. También. Yo ni uno. Bueno, no estoy. ¿No? Pero mis hijos, igual, si tocaron 20, bailaron 30. Eso es que les gusta. Pues mucho, la Los verdad nietos, que sí. Y los nietos, bueno, se desmadran. Bueno, a eso vienen al pueblo también, ¿no? Que aquí pueden hacer, entre comillas, lo que puedan. Sí, sí, sí. Lo que quieran. Todo lo que aquí está permitido el día de la fiesta, todo. Es que son unas moras muy sabrosas y muy buenas, hacen bastante purés o eso en los tarros. Y las mermeladas típicas, efectivamente. Exacto. De aquí se saca mucha mora, mucha, se pone. Lo único que son muy sucios, porque si estaría en otro sitio, pero estaba en el mismo paso. Porque a ellos les gusta. Aquí, aunque no haya mucha gente, pero podemos hacer actividades con la bicicleta y vamos al monte y algunas veces también vienen otros amiguetes que están aquí de ellos y se lo pasan fenomenal. Allí siempre hay que estar pendiente de la hora, dónde están, dónde no estarán. Aquí ya sabes que van a andar por aquí danzando y no va a haber problemas. ¿Y qué es lo mejor de un pueblo así pequeño como Arenillas? Venir en verano en una época como esta, ¿qué es lo mejor que tiene? Para mí la tranquilidad. A mí me gusta el verano, pero sobre todo en invierno cuando vengo, que no pasan casi ni coches, o sea, eso para mí es una maravilla. Pues mira, como podéis ver, tengo un poco de todo, no mucho, pero un poco. Hay garbanzos, titos, que no sé si sabéis lo que son los titos, que ese es otro tema, que ya casi no se ven, girasoles, tomates, cebollas, alubia y patatas. ¿Qué son los titos? Ya me ha dejado con la cosa. Una leguminosa, que es de muelas también, si la habéis oído, quizás las muelas. De muelas sí que me suena más. Lo mismo, es una leguminosa como el garbanzo, como la alubia, que eso. De momento se nota lo que está restaurado, nos falta la torre, que eso no sé si llegará algún día, pero bueno, está restaurado eso otro, el tejado está hecho también para que no se nos caiga, que es muy importante, es una iglesia del siglo XVI, más o menos, y tenemos una pila bautismal que vino de otra iglesia anterior que había ya al fondo en la zona de allá abajo de la ermita, y es una pila bautismal románica del siglo XII, ya de finales del siglo XII, donde está un caballero luchando contra un dragón y luego están dos leones.